¿Qué pasaría si la persona más ungida por Dios fuera también la más fácil de destruir? Olvida los héroes que vencieron. Hoy, el terrible destino del profeta sin nombre. Cuando la desobediencia rompe el plan de Dios, te revelará un misterio aterrador en 1 Reyes capítulo 13. Es la historia de un hombre cuyo poder fue tan grande que la Biblia le negó el honor de un nombre. Un profeta que lo tuvo todo y lo perdió todo en el instante de una simple comida. Estamos a punto de descender al abismo donde el favor de Dios choca con la maldición silenciosa del orgullo. Te contaré la crónica de una mañana, cargada de azufre y gloria, cuando el reino de Israel se había partido en dos. Jeroboam, el rey del norte, había inaugurado una nueva era de apostasía, levantando becerros de oro en Betel y Dan, imitando a Egipto, y con ello, firmando el decreto de una maldición silenciosa sobre su pueblo. Este rey, temeroso de que el corazón de su gente regresara a Jerusalén, sustituyó la ley de Dios por una religión conveniente. Pero el Señor, que vela por su juramento escondido a David, no podía permitir tal blasfemia sin un juicio estruendoso. Fue en este clímax de oscuridad que Dios llamó a su mensajero. De Judá, el reino del sur, donde la llama de la adoración pura aún ardía, surgió el profeta sin nombre. La Biblia lo presenta de repente, sin genealogía, sin pasado, como un relámpago. Su anonimato es, en sí mismo, una advertencia. Su destino no se define por su origen, sino por su obediencia. Su vida es la encarnación de un mandato único, una misión tan específica y sellada que cualquier desvío equivaldría a la aniquilación. Dios le dio 2 órdenes inquebrantables antes de su partida a Betel. Primera, debía alzar su voz contra el altar pagano de Jeroboam. Segunda, y esta es la clave de su terrible destino, no debía comer pan ni beber agua en aquel lugar de idolatría, ni volver por el mismo camino por donde había ido. Este mandato no era un capricho divino, era una separación ritual y profética. Comer en Betel era participar, aunque fuese pasivamente, en la inmundicia espiritual del reino apóstata. Volver por el mismo camino era una renuncia simbólica a la ruta de la desobediencia que había recorrido el rey Jeroboam. El profeta llevaba en su cuerpo la santidad de la ley, y su misión era tan pura que ni el sustento terrenal podía contaminarla. Llegó a Betel, y en el mismo momento en que el rey Jeroboam estaba ofreciendo incienso en el altar, la voz del profeta irrumpió como un trueno. La narración es de una épica indescriptible. Altar, altar, así dice Jehová. 1 Reyes capítulo 13 versículo 2. El profeta predijo la venida de Josías, un descendiente de David que, 300 años después, profanaría ese mismo altar quemando sobre los huesos de los sacerdotes idólatras. Esta es una profecía de largo alcance que sella la veracidad de su llamado. Jeroboam, enfurecido por la audacia de este forastero, extendió su mano desde el altar y ordenó a sus guardias: «Prendedle». Pero en ese instante, el poder de Dios se manifestó con una fuerza aterradora. La mano de Jeroboam se secó sobre el altar, quedando rígida y paralizada. El altar mismo se rasgó, y las cenizas se esparcieron, cumpliendo al pie de la letra la señal que el profeta había dado. Este es el clímax de su gloria, el punto más alto de su favor de Dios. El profeta sin nombre se había enfrentado al poder terrenal y al sacerdocio satánico de los becerros de oro, y había triunfado con la autoridad de lo alto. Jeroboam, aterrado y humillado, suplicó: «Te ruego que implores el favor de Dios de tu Señor, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada». El profeta, en un acto de misericordia inmerecida, oró, y la mano del rey se restauró. Jeroboam, intentando convertir la ofensa en alianza, le ofreció al profeta una comida y un regalo en el palacio. «Ven conmigo a casa y come, y yo te daré un presente». Y aquí, en la cumbre de su unción, en el momento de la victoria, el profeta pronuncia su juramento inquebrantable: «Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me fue ordenado por palabra de Jehová. No comas pan ni bebas agua allí, ni vuelvas por el camino que fuiste».
Su obediencia era perfecta, su defensa, un eco fiel del mandato divino. El rey tuvo que rendirse, y el profeta, habiendo cumplido su misión, se retiró, tomando otro camino hacia su tierra, Judá, llevando consigo el peso de la gloria y la santidad de Dios. Este triunfo, sin embargo, es solo el preámbulo de su tragedia. La historia no termina con su victoria sobre el rey. El profeta se había enfrentado al león abierto, Jeroboam, pero la serpiente oculta estaba esperando en el camino. El terrible destino del profeta sin nombre. Cuando la desobediencia rompe el plan de Dios, te mostrará en la siguiente parte el papel del viejo profeta, una figura oscura y desconocida que representa la traición espiritual. El profeta sin nombre había escapado de la trampa del rey, del oro y de la comida contaminada. Pero la fidelidad es un maratón, no un sprint, y el enemigo raramente se rinde tras la primera derrota. Mientras el mensajero de Dios descansaba bajo un árbol en su camino de regreso, creyendo haber asegurado su destino, el verdadero peligro se movía en las sombras de Betel. La Biblia introduce a un personaje tan enigmático como perturbador, el viejo profeta. Este hombre vivía en Betel, en la misma ciudad donde la apostasía había levantado sus becerros. Era un profeta de Dios. Sí, pero uno que se había acostumbrado a la comodidad de la idolatría circundante. Un hombre que había silenciado la voz de Dios en su propia vida para vivir en paz con la inmundicia del norte. Este es el detalle desconocido y más impactante. El enemigo más peligroso para un hombre ungido no es el incrédulo, sino el creyente desviado. El hijo del viejo profeta llega a casa con el relato de los hechos, la profecía ardiente, la mano seca del rey, el altar rasgado. El viejo profeta, que había perdido el fuego y la audacia para enfrentarse a Jeroboam, se consume en una mezcla de envidia y un tardío sentido de celo. Él no corrió a restaurar el altar, sino a buscar al mensajero de la verdad. Pregunta a sus hijos el camino exacto que tomó el profeta de Judá. El viejo profeta, montado en su asno, emprende la persecución, no para honrar al hombre de Dios, sino para contaminarlo. Lo encuentra descansando bajo el terebinto, exhausto por el cumplimiento de la palabra. Y es aquí donde la narración bíblica se vuelve una advertencia eterna sobre la sutileza del engaño. El viejo profeta se acerca y le ofrece lo mismo que el rey Jeroboam le había ofrecido. Ven conmigo a casa y come pan. El profeta sin nombre, todavía imbuido de la gloria de su misión, responde con la misma firmeza con que había respondido al rey. No puedo volver contigo, ni comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Jehová me ha sido dicho. No comas pan ni bebas agua allí, ni vuelvas por el camino por donde fuiste. Su obediencia es todavía un juramento inquebrantable. El profeta sin nombre había rechazado el ofrecimiento del rey, que era la tentación obvia del poder y el soborno. Pero ahora enfrenta la trampa más peligrosa, la voz disfrazada de la autoridad espiritual. El viejo profeta utiliza la herramienta más devastadora, la mentira bajo el manto de la revelación. Le dice, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, hazle volver contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Piensa en la épica de la traición. El mensajero de Dios, cansado y con la guardia baja, es seducido no por un demonio o por un pagano, sino por un supuesto colega, un hermano en el ministerio. El favor de Dios que lo había cubierto se encuentra ante la maldición silenciosa de la duda sembrada por un profeta que miente en nombre del Señor. El profeta de Judá, en un error fatal de juicio, desobedeció a la voz original y clara de Dios por escuchar la supuesta segunda opinión de un hombre. El error trascendental del profeta sin nombre no fue solo comer, sino poner la voz de un hombre por encima de la palabra explícita de Dios que había recibido. ¿Acaso necesitaba una segunda confirmación si la primera había sido tan poderosa que secó una mano y rasgó un altar? No. Su desobediencia fue una falta de fe en la suficiencia del mandato inicial. La fatiga del viaje, la falsa camaradería y la astucia del viejo profeta lo doblegaron. Él cedió, se desvió de su camino de santidad y regresó a Betel,
al lugar que Dios le había prohibido contaminar, y comió pan y bebió agua. La obediencia perfecta se rompió por un simple almuerzo. Y mientras observamos este trágico descenso del ungido, quiero hacer una pausa y mirarte a los ojos. Si esta narración te está revelando el peligro de la desobediencia disfrazada de espiritualidad, si estás sintiendo el peso de esta advertencia profética, es el momento de responder a este llamado. Dale me gusta a este vídeo ahora mismo y suscríbete a nuestro canal. ¿Por qué? Porque solo aquí desenterramos estos hechos épicos y desconocidos que la Biblia usa como advertencias eternas. No te contamos la versión para niños. Te mostramos la verdad profunda sobre la obediencia, el destino y la soberanía de Dios. Quédate hasta el final, porque te revelaremos cómo la profecía de este hombre sin nombre se conectó con Jesús, y el mensaje que te dejará sin aliento sobre las trampas sutiles que esperan a los escogidos. Hablamos de todos los temas de la Biblia, de profetas, reyes, misterios y la vida del Mesías. Queremos que seas parte de la comunidad que toma en serio la palabra de Dios. El profeta sin nombre se había sentado a la mesa del juicio. El viejo profeta, con la boca llena de falsedad, se convirtió, en un giro cruel del destino, en el instrumento de la verdadera profecía. Dios, airado por la desobediencia de su mensajero, utilizó al mentiroso para pronunciar la sentencia. El terrible destino del profeta sin nombre. Cuando la desobediencia rompe el plan de Dios, avanza hacia un final que sacudirá tu comprensión del servicio a Dios. La advertencia es clara, y el león espera en el camino. Mientras el profeta sin nombre compartía la mesa en Betel, rompiendo el juramento inquebrantable de su misión, el Espíritu de Dios, que había sido ofendido por su desobediencia, irrumpió en la casa. Pero no fue en el hombre de Judá donde se manifestó, sino, con una ironía terrible, en el viejo profeta mentiroso. Este es un detalle que aterra. Dios utiliza la boca del engañador para pronunciar la verdad del juicio. El viejo profeta, que había mentido diciendo que un ángel le había hablado, ahora se encuentra genuinamente poseído por la palabra de Dios. Con voz temblorosa, le arroja la sentencia al hombre que acaba de seducir. La escena es de un drama insuperable, un banquete de perdición. El viejo profeta se levantó y, bajo el terror del poder de lo alto, gritó la palabra de Jehová al profeta de Judá: «¿Por cuánto has sido rebelde a la palabra de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había mandado, sino que volviste, y comiste pan y bebiste agua en el lugar que Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua? No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres». Reyes capítulo 13 versículos 21 y 22. La sentencia era clara, específica y demoledora. La desobediencia costaría su descanso final, su honor póstumo. Él no moriría de vejez, ni en paz, ni sería sepultado con su linaje. Su cuerpo, que había sido el vaso de una gloria inmensa, sería entregado a la vergüenza y a un juicio sobrenatural. El favor de Dios se había retirado, dejando solo la sombra de una maldición silenciosa. El pecado de la desobediencia, disfrazado de necesidad y validado por una falsa autoridad espiritual, había cortado su destino de raíz. El profeta de Judá partió de la casa del viejo profeta, cabalgando sobre su asno. Su corazón, sin duda, estaba destrozado. Había cumplido la primera parte de su misión con un poder que movió montañas, pero había fallado en la segunda, la más sencilla, la obediencia personal. El juicio se manifestó de una manera que subraya el poder temible de la obediencia. El texto dice que, al ir por el camino, un león le salió al encuentro, y le mató, y su cuerpo quedó tendido en el camino, y el asno estaba junto a él, y el león también estaba junto al cuerpo. Reyes capítulo 13 versículo 24. Este no es un simple ataque animal, es una ejecución profética, un hecho tan épico y desconocido en su significado profundo que muy pocos se detienen a analizar. Aquí está el misterio que la Biblia nos revela a gritos. El león, en la simbología bíblica, representa tanto a Satanás, Pedro capítulo 5 versículo 8, como al juicio de Dios y, en su forma más pura, a Jesús, el león de la tribu de Judá,
Apocalipsis capítulo 5 versículo 5. En este caso, el león actúa como el ejecutor del juicio divino. Pero el detalle más impactante es que, después de matar al profeta, el león se detiene. No se come el cuerpo, ni devora al asno. Permanece inmóvil junto al cadáver. Esto rompe todas las leyes de la naturaleza y demuestra que la acción del león no fue por instinto animal, sino por una orden divina específica. El león es solo un siervo en la cadena de mando celestial. El juicio era sobre el profeta sin nombre, y no sobre su asno ni sobre su carne como alimento. Este es el sello divino de la condena. La obediencia al mandato de Dios se demuestra en la obediencia del león a la orden de Dios. Si el profeta hubiera sido obediente, ni el león más feroz se habría atrevido a tocarlo. El terrible destino se consuma. La desobediencia rompe el plan, y la protección se anula. El profeta, que había sido un faro de luz para Israel, se convierte en un espectáculo de terror y una advertencia en el camino. Los viajeros que pasan ven la escena imposible. El profeta muerto, el asno ileso, y el león guardando el cuerpo como una estatua de juicio. Llevan la noticia de este milagro macabro de vuelta a Betel, a la casa del viejo profeta. El viejo profeta, que había sembrado el engaño, ahora cosecha la vergüenza. Él entiende inmediatamente el significado del terror. Es su culpa. Él es el instrumento de la caída de un hombre de Dios. Y en un acto de tardío y desesperado arrepentimiento, ordena a sus hijos que le ensillen el asno. Va al lugar de la tragedia, encuentra el cuerpo del profeta de Judá custodiado por el león y el asno, y lo levanta para llevarlo de vuelta a Betel. Esta es una lección brutal sobre la santidad del llamado. No importa la grandeza de tu unción o el poder de los milagros que Dios haga a través de ti. La desobediencia, en su forma más sutil, es la única cosa que rompe el plan de Dios en tu vida. El terrible destino del profeta sin nombre. Cuando la desobediencia rompe el plan de Dios te guiará en la siguiente parte al acto final de este drama. La sepultura del profeta, la conexión profética con Jesús, que nadie ve, y el poder del arrepentimiento que llega demasiado tarde. El viejo profeta, atormentado por la culpa, arrastró el cuerpo inerte del profeta sin nombre de regreso a Betel. Este acto de sepultura es el clímax de la humillación para el caído, pero también la única redención posible para el engañador. El viejo profeta no solo llevó el cadáver, llevó el peso de la ofensa a Dios y el terror de haber sido el instrumento de la maldición silenciosa que destruyó a un ungido. El pueblo de Betel, que había sido testigo de la gloria del profeta y de la mano seca del rey, ahora era testigo de su trágico final. El mensaje era ineludible. La unción es poderosa, pero la obediencia es suprema. El viejo profeta lo sepultó en su propia tumba, y el pasaje bíblico registra su lamento. ¡Ay, hermano mío! 1 Reyes capítulo 13 versículo 30. Pero su arrepentimiento no se detuvo en las lágrimas. Consciente de que la palabra de Dios a través del profeta sin nombre era infalible, incluso en la sentencia de juicio, el viejo profeta dio una orden final a sus hijos que sella la épica de esta historia. Cuando yo muera, sepultadme en el sepulcro donde está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a sus huesos. 1 Reyes capítulo 13 versículo 31. Este no es un simple deseo. Es un acto de fe desesperada y un juramento escondido de temor. El viejo profeta, que había vivido en la comodidad de la desobediencia y había mentido a su colega, ahora busca redención asegurando que sus restos mortales descansen junto a los del hombre que fue ejecutado por ser más obediente de lo que él fue. Él quería compartir el favor de Dios de la santidad póstuma, pues creía firmemente en la profecía que su víctima había pronunciado. Y aquí viene el hecho desconocido y profundamente profético que conecta esta historia de desobediencia con la redención eterna, el destino del sepulcro. El profeta sin nombre había profetizado que el rey Josías profanaría ese altar de Betel. 300 años después, esta profecía se cumple al pie de la letra. 2 Reyes capítulo 23 versículos 15 al 18. Josías, en su reforma, llega a Betel,
Destruye el altar y quema los huesos de los sacerdotes apóstatas que estaban en los sepulcros del lugar. La maldición silenciosa de la idolatría es purificada. Pero cuando sus hombres se acercan al sepulcro del profeta sin nombre, Josías pregunta: ¿qué sepulcro es este que veo? Le responden: es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá, y profetizó estas cosas que tú has hecho contra el altar de Betel. La orden de Josías es de una belleza redentora. Dejadle, nadie mueva sus huesos. En el juicio general sobre la apostasía y la profanación, los huesos del profeta sin nombre, crucialmente, los huesos del viejo profeta mentiroso que descansaban junto a él, son preservados y honrados. El cuerpo del profeta que había desobedecido su mandato personal, pero había sido perfectamente fiel a su mensaje público, es sacado del juicio. Y su cuerpo preserva también los huesos del viejo profeta. El arrepentimiento y el temor del viejo profeta al final de su vida le ganaron una inmunidad post-mortem que no merecía. Este es el pináculo del favor de Dios actuando más allá de la muerte. Es un acto de gracia que honra la palabra pronunciada a pesar de la debilidad del mensajero. La conexión profética con Jesús es innegable. El profeta sin nombre, ejecutado por un león, el juicio, y cuyo cuerpo fue preservado y honrado, es un tipo del justo que es ejecutado por el juicio divino, la cruz, pero cuyo cuerpo es preservado de la corrupción, la resurrección. El profeta fue inmolado para que la palabra se cumpliera. Jesús fue inmolado para que toda la ley y los profetas se cumplieran. La santidad final de la tumba del profeta, respetada por el rey Josías, prefigura el sepulcro vacío del Redentor. El hombre que falló en la obediencia personal se convierte, en su muerte, en una poderosa ilustración de la obediencia de Cristo, que fue fiel hasta el final, garantizando la resurrección de su pueblo. El profeta sin nombre nos enseña que, aunque nuestra desobediencia pueda romper nuestro plan personal, nunca podrá anular el plan de redención de Dios. El viaje del profeta sin nombre ha terminado en una tumba de honor, un final que desafía el juicio que le fue pronunciado. Pero la advertencia para nosotros, los creyentes de la nueva alianza, resuena más fuerte que nunca. El terrible destino del profeta sin nombre. Cuando la desobediencia rompe el plan de Dios, te entregará el mensaje final sobre la obediencia hoy y la reflexión poderosa que te llevará a meditar sobre la voz de Dios. El drama del profeta sin nombre y su terrible destino no es una nota a pie de letra en la Biblia, sino un pilar macizo de enseñanza que atraviesa los milenios y llega directamente a la vida del creyente de hoy. Es el último eco de una voz que nos advierte: la unción no sustituye a la obediencia. El favor de Dios te puede dar el poder de secar la mano de un rey, pero solo la obediencia sostenida te da el derecho al descanso. La advertencia más contundente que nos deja el profeta sin nombre es sobre el peligro de la autoridad espiritual delegada. Él cayó porque confió en la palabra de un hombre: yo también soy profeta como tú, por encima de la palabra clara y específica que había recibido directamente de Dios. Esta es la maldición silenciosa que destruye a muchos hoy. La pereza espiritual que nos lleva a buscar una segunda opinión, una confirmación humana cuando Dios ya ha hablado con claridad. El profeta falló en discernir que la voz del engaño siempre intentará ofrecer una libertad o una comodidad que anula el mandato de la separación y la santidad. La obediencia no es negociable. Es la prueba de fuego de nuestro llamado. La simplicidad del mandato no comer, no beber, no volver por el mismo camino era la prueba de su corazón. Él pasó la prueba del poder, pero falló la prueba de la perseverancia y el discernimiento. Su historia, en toda su épica y tragedia, subraya la conexión profética con Jesús de una manera que exige nuestra atención. Moisés, Josué y todos los profetas fueron tipos de Cristo, hombres imperfectos que apuntaban al único que cumpliría la ley sin mancha. El profeta sin nombre representa el fracaso de la ley y de la humanidad para sostener la obediencia perfecta. Su terrible destino nos grita: necesitamos un Salvador. Necesitamos a Jesús,
El profeta de profetas, el que en el jardín de Getsemaní, ante la copa de juicio, no dijo, un ángel me dijo que puedo evitarla, sino, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas capítulo 22 versículo 42. La obediencia de Jesús fue total y eterna, y es esa obediencia perfecta la que cubre la desobediencia de hombres como el profeta sin nombre y la nuestra. Nuestro favor de Dios hoy ya no depende de nuestra obediencia inquebrantable a un mandato físico, sino de nuestra fe inquebrantable en la obediencia de Cristo. El juramento escondido de esta narrativa es el recordatorio de que la fidelidad final de Dios triunfa sobre la infidelidad humana. Dios usó al profeta para profetizar el juicio contra Betel. 300 años después, honró su sepultura. Esto nos da una esperanza épica. Aunque fallemos, si el mensaje de Dios fue fielmente entregado, su palabra siempre se cumplirá. La gracia que salvó los huesos del profeta sin nombre es la misma que nos salva a nosotros. El profeta que se convirtió en una advertencia termina siendo un recipiente de la gracia póstuma, un consuelo para todos aquellos que aman y sirven a Dios, pero que luchan contra su propia humanidad. Su cuerpo, guardado por el león y protegido del juicio de Josías, es la promesa de que nuestro cuerpo, sembrado en deshonra, será levantado en gloria por el Rey de Reyes. Y si has llegado hasta este punto de la narración, es porque tu espíritu está hambriento de la verdad profunda. El terrible destino del profeta sin nombre es una lección de vida que no podemos ignorar. No te conformes con la versión suave de las Escrituras. Busca la voz de Dios con fervor, y no permitas que la comodidad, la conveniencia o la voz engañosa de un viejo profeta rompan el mandato que el Señor te ha dado. Tu destino depende de ello. Ahora, te pido que hagamos de este conocimiento algo práctico. Si has sido confrontado por la historia de este hombre, dale me gusta por última vez y suscríbete si aún no lo has hecho, para que juntos sigamos explorando cada rincón épico de la Biblia. Finalmente, interactuemos. Quiero que en la sección de comentarios dejes tu reflexión o tu testimonio. ¿Qué viejo profeta o qué voz de falsa comodidad ha intentado hacerte desobedecer el mandato claro de Dios en tu vida? ¿Cómo te ha advertido esta historia sobre el peligro de la desobediencia sutil? Comenta ahora y comparte cómo esta advertencia te fortalecerá en tu camino. Sé valiente y sé honesto. Y concluyo con una frase que debes llevar grabada en tu corazón, la verdad que define la vida y la muerte del profeta sin nombre. La fe sin obediencia es solo emoción. La obediencia sin fisuras es el único lenguaje que el cielo nunca puede ignorar.